Bueno, antes de empezar con esto, como veis, aquí lo que estoy ofreciendo es una imagen de la caballería del Regimiento Alcántara 14, al cruce por el río Igan. Muy buenas, ahí hay más gente que conozco, al cruce por el río Igan. Antes de empezar quiero hacer varias consideraciones. Una de las cosas que vamos a tratar aquí es la propaganda. La propaganda no solo de derechas o solo de izquierdas, la propaganda es la propaganda, ¿vale? Aparte que creo yo, que tenemos que borrar un poco la ideología de la mente y poder aceptar lo que está pasando en el mundo global. En el mundo global, los que están por encima de nosotros no son ni de izquierdas ni derechas. Son gente que deciden muchas veces por nosotros qué tenemos que escuchar. Muchas veces a qué cosas podemos acceder y a qué cosas no. Y con algunas de esas cosas no vamos a estar de acuerdo. Entonces, borremos esa idea, porque lo que quiero decir a priori es que el próximo debate que tengamos, espero que sea quién quiere estar conectado y quién no quiere estar conectado. Que esa es la realidad de lo que está pasando ahora. Nos aproximamos, no solamente hemos entrado en el cambio de siglo ya de lleno, sino nos aproximamos a un momento de la humanidad en que nos van a hacer decidir. Socapa de decir, no, es que tú eres conservador, no, es que tú eres no sé qué, pero nos van a hacer decidir indistintamente, va a dar igual quien nos gobierne, ¿vale? Entonces esa consideración es lo primero que tenemos que tener antes de ver esto. Veréis que más adelante hay alguna viñeta cómica indistintamente, una de Mariano Rajoy y otra también muy divertida de Pedro Sánchez, porque me parecía gracioso que pudierais disfrutar también del humor, sin consideraciones políticas en el sentido actual, sino vamos a intentar ver las cosas desde fuera. Cuando se hace comunicación desde los gobiernos, que es propaganda, ¿vale? Lo que se está es transformando la sociedad. Ellos van a vivir siempre infinitamente mejor de nosotros, van a poder acceder al jamón serrano mucho mejor de los que estamos cualquiera aquí. ¿Vale? Lo que nosotros promulgamos, ¿vale? No voy a contar nada absolutamente nuevo, pero lo que nosotros promulgamos es que tenemos que comunicar, o escribiendo, o dibujando, o hablando, o comunicándonos con nuestro entorno de alguna manera para poder evitar que esa transformación que es tan arrolladora como una carga de caballería, bueno, de estos hombres murieron más del 90% en el cruce del río Igan. En esa carga de caballería que se nos viene encima, ¿vale? Esa carga de caballería podamos frenarla en nuestro entorno. Va a ser muy complicado, pero nuestro combate, nuestra batalla, que es una batalla cultural, está ahí. Es una batalla no solo cultural, es una batalla de humanos, ¿vale? Porque ahora están los políticos, no, es que es la batalla cultural, es que no diste la... No. Es una batalla muy humana. Cuando el cruce del río Igan, este dibujo es mío, lo hice para un libro de Fernando Martínez Lainez que se llama Mientras la patria exista, ¿vale? Yo se lo desaconsejé, hubiera sido mucho mejor llamarle Regimiento Alcántara 14 o Regimiento Alcántara o los acontecimientos, la carga de caballería del río Igan. Lo que hicieron es desalojar a un grupo de ametralladores rifeños que estaban al otro lado. No me acuerdo cuántas cargas hicieron. El caso es que murieron más del 90% de los caballeros aquellos, les consiguieron desalojar. Y yo he tenido el honor de conocer a uno de los nietos de algunos de los supervivientes de infantería que protegió el Regimiento Alcántara 14. ¿Qué estamos contando aquí? Cuando vamos en la carga del Regimiento Alcántara 14, lo que estamos contando es la historia de una gran derrota, de un gran fracaso, ¿vale? Esto está en el entorno de los acontecimientos de Anual. Los acontecimientos de Anual mataron el equivalente a una división de soldados. 11.000 soldados murieron. Murieron además de todas las maneras posibles. Ametrallados, pisoteados, torturados, quemados, despellejados, de todas las maneras, descuartizados de todas las maneras posibles, porque digamos que no hacían prisioneros, más bien hacían prisioneros y los torturaban desaforadamente, con una absoluta crueldad, ¿vale? Entonces, lo que estamos convirtiendo esto es una enorme derrota, una de las derrotas más conocidas de los acontecimientos de Anual, en una victoria moral, como un grupo de hombres se sacrifican para poder salvar a otro grupo de hombres mayor que estaba cruzando por allí porque se sentían caballeros. El otro día se lo decía a mis hijos, están discutiendo y les decía, no podéis portaros así, no podéis insultaros así, comportaros como caballeros, deciros las cosas, porque el día de mañana vamos a seguir siendo familia y vamos a sentarnos todos a la mesa. Mis hijos no son muy mayores, pero quiero que ese concepto lo entendamos todos. Cuando decimos caballero, no es un concepto antiguo, es un concepto que tenemos que decírselo
En vuestro caso, a vuestros nietos, a vuestros sobrinos y a vuestros hijos. Comportaros como caballeros, como vuestros señores, que fue una derrota, pero una victoria moral. Bueno, aquí es la carga, pero toma de frente. Esta fue luego la que fue la cubierta, ¿no?, del libro. Y aquí está la descripción de cómo fue. Bueno, fue un auténtico desastre con escenas que yo no entiendo cómo los españoles somos así, no hemos hecho una película de esto. Yo que sé, es una barbaridad. Uy, mejor que no, o sea, por favor. No, porque... No, hombre, Nos no. pondrán fatal. ¿Y por qué hacen una película sobre el Álamo, por ejemplo, y no la hacen sobre esto? Claro, la cosa García es bastante fiel a la Porque el historia. único. Claro. Entonces, ¿por qué no cuentan que una de las columnas que por la mañana salen a primera hora, con la fresca, como quien dice aquí en el desierto, ¿verdad? Salen a primera hora pensando que no les iban a ver. Era una columna de 1000 hombres. Y retroceden hasta las posiciones, hacia el sur, ¿ves? Ahí lo señalan, hacia el sur, donde estaban las posiciones francesas, con la esperanza de que no les descubrieran. Y cuando les vieron a los rifeños, empezaron a disparar. Retrocedieron hasta las posiciones francesas, no sé si fueron 800 kilómetros, perdieron 460 hombres, una cosa así, no pudieron recoger los cadáveres. Se abrieron paso a tiro limpio, para hacernos a la idea, lo cual fue una heroicidad. Os cuento estas cosas porque esta es mi particular propaganda para defender la historia de España. Que no pasa nada, no hay que ser patriotero, simplemente, bueno, nuestra patria, nuestra humilde patria. Hay patrias mayores. Es decir, la verdad de la historia. Es conocer la verdad. Mira, estuve en Intereconomía y querían saber si yo era de derechas o de izquierdas. Y digo, ¿qué más da? Se lo dije, estaba con Rafael Núñez, que a lo mejor la habéis visto, ahora ya no está. Y dije, ¿qué más da? Y si soy de izquierdas, ¿qué más da? Si lo importante es saber la verdad de la historia. Quien más me ha enseñado historia en mi vida es un tipo, no lo voy a mencionar el nombre porque, a ver, como os lo pienso presentar, no quiero que tengáis prejuicio. Pero fijaos, es el que más me ha enseñado de historia probablemente y me ha enseñado más de mi profesión, es un hombre muy de izquierdas que defiende a ultranza la historia de España. León Arsenal, que me invitó hace poco, es un hombre de izquierdas que defiende a ultranza la historia de España. En Cogolludo estuve con él. Luego estamos hablando de gente de compromiso. No estamos hablando de patria absurda, sino de compromiso con unos valores sociales que tenemos aquí como españoles, ¿vale? Y que hemos formado parte de una patria extensísima que llegaba hasta Manila, que era la perla de Oriente, y es lo que estamos defendiendo ahora. ¿Cuál es el modelo? Cuando Nicolás Maquiavelo, que aquí nos habla de innovación, si queréis os lo veo, nada más difícil de emprender ni más peligroso de conducir que tomar iniciativas en la introducción de un nuevo orden de las cosas. O sea, la innovación es complicada, es lo más difícil de entender por la cosa. Solo encuentra tibios defensores en quienes esperan beneficios de la nueva cosa que se está haciendo. Cuando todos los que hemos montado algún proyecto, algún negocio, sabemos que menos de 2 años no. Pero cuando hablábamos de la empresa de América, ellos sabían que menos de 20 años tampoco. Sin embargo, a los 20 años ya estaban montando universidades en el Nuevo Mundo. Es alucinante. Acaban de llegar al Nuevo Mundo, donde hacía 20 años se los estaban comiendo a ellos, porque se habían comido a sus compañeros en las pirámides aquellas de Tenochtitlán, y resulta que a los 20 años ya están montando universidades. 25, prácticamente, por ahí más o menos. Sorprendente. ¿Y de quién hablaba Nicolás Maquiavelo probablemente? ¿Cuál es la conjetura de quién hablaba? ¿Realmente el fin justificaba los medios? ¿O se pretendía un fin tan grande que no eran los medios, era el esfuerzo que teníamos que hacer común entre todos y concienciar a la gente? Incluso cuando se llegaba al Nuevo Mundo no se arrasaba, no era, los indios entraban dentro de los peresilios de los españoles que habían llegado allí. Españoles porque entre ellos se decían que eran españoles. No es que hubiera una patria española, es que en los escritos decían, eran españoles, y eran reconocidos por los de fuera como españoles. ¿De dónde eran? De la corona de Aragón, de la corona de Castilla. Bueno, no quiero hacer solamente patria, sino que entendamos que ¿qué pensó este señor? Pues este señor dentro de la estrategia, ahora vamos a hablar de propaganda, pero parte de la estrategia de su guerra, de su planteamiento geoestratégico, era las diferentes combinaciones familiares que se iban a dar, ¿vale? Armonizar eso era parte de su estrategia. Y lo curioso, que incluso podemos entender que Fernando fue un gran preservador de la corona de Castilla, siendo el rey de Aragón. ¿Por qué? Porque
lo que quería es que aquello perdurara y se unificara junto con Navarra, ¿no? Era toda su pretensión. Aquí está toda su estrategia. Este árbol genealógico lo hice para el libro de Fernando. Tengo un libro de Isabel más interesante que habla de todos los Trastámara, pero no venía al caso. Esta es la combinación. Ahí en pequeñito veréis cómo llega al que sería su nieto Carlos. Es tremendo cómo se movió por toda Europa y cómo consiguió eso. Cómo consigue tener buenos generales. Aquí tenemos a lo que sería una cosa muy estereotipada de gran capitán. Este retrato es muy estereotipado porque además él era bastante calvo. No tanto como yo, pero bastante calvo. ¿Vale? Que consigue tener buenos generales y hacerles buenos encargos e incluso apretarles las tuercas al punto que ya conocéis la respuesta que le dio el gran capitán, ¿no? Son las cuentas del gran capitán, ¿no? Azadones para todos los Vale, sí, enterrados. porque hacedores 100 millones. Exacto. Bueno, ahí tenemos las guerras de Italia y ahí es donde se inicia realmente toda su estrategia, pero hasta ahora no estamos hablando de comunicación, estamos hablando de batalla. Esta es la batalla de Ceriñola. Esta es una infografía un poquito artificial de la batalla de Ceriñola, pero más o menos tuvo que ser algo así. En un atardecer, en una cuesta arriba, las tropas francesas una y otra vez se paseaban por delante de las columnas españolas que protegían el alto. Aquí los vemos, ahí los vemos ver. Mirad. Aquí están los españoles, aquí están los franceses que una y otra vez lo intentan. Aquí es donde le matan a Enrique de Nemours. Están perfectamente atrincherados los arcabuceros, los espingarderos, y hay ballesteros también, perfectamente atrincherados detrás de un montón de estacas, que ahí se ven algunas, por ahí, si os fijáis, hay estacas, están perfectamente atrincherados. Es verdad que aquí no está bien contado cómo están los piqueros, que está un poquito más alto detrás en un talud, pero la oscuridad, el momento del día, fijaos qué estratega el gran capitán, el momento del día, el lugar, se hizo perseguir por los franceses. O sea, él lo que hacía es que estoy huyendo a que no me pillas, y van los franceses detrás. Enrique de Nemours, que sabía cómo se le gastaba el gran capitán, que ya había guerreado con él, dice, una batalla campal con el gran capitán, y sin embargo los nobles se le echaron encima, le dijeron que había que presentar batalla, que tenían 7.000 suizos perfectamente armados, que tenían la mejor caballería de Europa, que probablemente fuera cierto, y que iban a presentar batalla. Y ahí tuvieron la celada, mandó a la caballería ligera, los franceses entraron en el cebo, fueron detrás de ellos, entonces hicieron una curva por delante de donde estaban las posiciones españolas porque no las podían atacar. Y ahí fue un tiro al blanco. Y ahí la batalla casi se decidió. Fue decisivo. De esta batalla, lo digo para que tengamos conciencia, aparece lo que se llama el toque de queda, ¿no? El toque de... No el toque de queda, el toque cuando fallece alguien, ¿no? Lo que es el memorial del toque de queda es aquí, en esta batalla, donde se hace un memorial desde entonces a los muertos. También es la primera batalla donde, en batalla campal, campo abierto, no contra unas murallas, de esta manera se decide la batalla con arcabuces. Y desde entonces la historia cambia. Son los españoles los que llevamos a los campos de Italia la pólvora. O sea, es verdad que la gente utilizaba pólvora, pero de esta manera con arcabuces, sin cañones, portándolo pesadamente encima, y de esa manera, porque además, digamos que en al centro había un grupo de unos 7.000 soldados, o sea, varias secciones, pero eran unos 7.000 soldados perfectamente armados. Y sin embargo, la mayoría suizos. Saltan sobre ellos, o sea, llega un momento que se encuentran tan mal, están tan aprisionados por el fuego del enemigo, que ya saltan de las posiciones y se van a ellos. Y ahí matan muchísimos. El resto de la caballería ligera del campamento francés sale huyendo. Tengo infografías mejores que describen la batalla de Ceriñola, pero esta batalla es la que marca el principio del fin de las batallas tradicionales medievales, y empiezan batallas ya serias. Se utiliza la pica, se utiliza luego ya... ¿sí? Eso es la estrategia del fuego en movimiento, ¿no? El fuego en movimiento. O sea, Sí. que forma parte de la doctrina militar actual, ¿no? O sea, Exactamente. consiste en disparar, el proyectil que sea, y otros avanzan mientras se va avanzando el Pero proyectil. pasa una cosa muy interesante. Me he dado cuenta cuando hacía la presentación, me acerco ahí a estar contigo. Sí. Me he dado cuenta cuando hacía la presentación, así me muevo y no dormí. Me pasó el otro día, vi a alguien que estaba así en una presentación de un libro que hicimos que está muy bien, que es Asedios, que luego os enseño la cubierta. ¿Eh? Asedios, de José Luis Hernández Garbi. Asedios en las guerras de Flandes.
Bueno, pues es que es una cosa un poco rara de entender. Las doctrinas, no es que de repente desde aquí, y a partir de ahora la doctrina. No, viéndolo todo, las doctrinas al final, y lo vamos a ver ahora mismo con los siguientes diapositivas, las doctrinas se solapan. Bueno, sí, eso es. Las doctrinas se solapan, lo que pasa es que hay puntos de inflexión, pero las doctrinas se solapan. No se Pero aquí se termina. produjo un punto de inflexión importante porque antes pasaba lo que decías de los caballeros. Claro, pero duda hasta... Aquí la infantería hace una cosa que les sorprende. Pero hasta Pavía no lo pillan, los franceses. Bueno, En Pavía pues dicen... empezaron en lo Empezaron que... aquí, pero en Pavía dicen, coño, ¿esto va en serio? ¿Esto va en serio? Pero ¿los suizos quién los llevaban? ¿Los españoles? No. Ah, Nosotros los teníamos... Los italianos. No. Los franceses iban con los suizos, nosotros teníamos tropas alemanas. Por eso, y los franceses Italianas y con los españolas. suizos. Exactamente. Y nosotros alemanes. Exacto. Pero no por nada, eran italianos y alemanes del Sacro Imperio. Es que al final O éramos... sea, los suizos eran italianos, ¿no? No, O sea, los suizos. No, los suizos... Eran mercenarios suizos, Sí. pero los contrataban en Italia. Los contrataban del sur de Suiza, probablemente, de donde está ahí la zona de la Valtelina, pues seguramente los franceses, Francia, que llegaba allí casi fronterizo, por la zona de Saboya, que no era propiedad todavía francesa, pero por esa zona, pues les iban contratando y los suizos encantados, porque los suizos, podemos decir lo que queramos de los suizos, es un territorio de paz, pero han participado en todas las guerras, en todas. Entonces, ¿qué sucede? Me enrollo un poco en eso para... ¿Y exactamente Ceriñola dónde está? Ceriñola está en el sur de Italia, en la parte del Adriático. La parte Del Adriático. O sea, del por Adriático. debajo de Nápoles. Está por debajo de Nápoles, en diagonal, un poquito hacia abajo de Nápoles, creo. Y en el Adriático. Podemos ir para atrás. Vale. Yo creo que hay un mapa aquí. Sí, había un Mira, Ceriñola está por aquí. Ah, vale. Es aquí, Ceriñola. interior. Está como un poquito quizá en el mapa, está un poquito más allá, pero está por aquí. Ya. Entonces Nápoles está ahí, que yo no lo veo bien marcado, pero está ahí. ¿Está ahí? Ya me he equivocado. Pero bueno, ves que está como en diagonal hacia allá, con respecto a Nápoles. Pero esto no es lo importante. Fíjate, esto no es lo importante y sin embargo es trascendente. Tenemos que saber que es trascendente para saber que en Italia, que a partir de entonces, todo lo que iba a pasar en Europa iba a ser guerra y más guerra. Es la conformación de Europa. O sea, España defiende la espita. Es verdad que los franceses están dispuestos a quedarse con toda Francia. Además, los franceses, sí lo digo, nos va a molestar mucho, pero son especialistas en enemigos interpuestos. ¿Qué es un enemigo interpuesto? Yo me he inventado el término porque lo vais a entender perfectamente. Es decir, quiero acabar con España, pues pongo cañones en Argel y les vendo cañones a los argelinos y mando naos a los argelinos. ¿Vale? La jornada de Argel, la jornada de Orán, siempre había cañones. Refuerza al enemigo. Y mantienen la estrategia. Es decir, hoy en día los cañones que probablemente tengan en Argel sean franceses. Claro, como hacían, Y en Túnez, permitiéndoles que el Imperio Otomano estuviera en sus costas. Claro, por ejemplo, Cuando Felipe II. Francia tiene intereses económicos sobre temas energéticos. Hoy en día, y luego lo vamos a debatir con Enrique, que siempre tengo este debate de franceses, rusos, de no sé qué. ¿Con quién pactan los franceses hoy? ¿A quién le molesta a Francia? A Francia le molesta a la OTAN, ¿no? Porque Francia es el gran poder europeo, o quiere serlo. Siempre ha mantenido la geoestrategia desde el medievo, es increíble. No desde los carolingios. Pero si tenemos a los Borbones, que es una dinastía francesa, o sea, Total. lo ha mantenido desde el principio. Nosotros somos la dinastía, no sé qué, si hace falta montar una masonería para que esto se mantenga, les da igual, haya monarquía, no, ellos quieren ser el gran poder. ¿Con quién pactan en secreto ahora para obtener energía? Con los rusos. Uno podrá pensar que tienen razón o no, pero coño, defienden a su nación. Bien hecho. Nos va a molestar, pero yo diría un aplauso por los franceses que defienden su nación. Ya me gusta. Coño, eso es lo que tendremos que hacer nosotros, los ingleses también la defienden. Coño. Y los Bueno. alemanes, todos. Fijaos lo que dice este señor, y os va a sonar la frase. La guerra no es simplemente un acto político, sino un verdadero instrumento político, una continuación de las relaciones políticas, una gestión de las mismas por otros medios. O sea, la guerra es la prolongación de la política por otros medios. Esa frase que conocemos procede de este señor. Me he quedado con esta frase porque la prolongación de la guerra por otros medios, y esto comulga con lo que ha dicho él, no hay nada definitivo, ¿verdad?
se solapan las doctrinas. ¿no? La doctrina vale para una escuadra de 4 o 5 señores o para un batallón. Para un batallón, pero en cuanto venga la doctrina nueva, como sea buena, bien, bien. vamos a por ella, vamos a por la doctrina nueva. La guerra híbrida. Generar, una de las cosas que tiene la guerra híbrida es que lanzando un misil en el lugar adecuado ha generado un estado de opinión. Y como somos tantos, ¿quién puede más? 5.000 millones de personas o un solo misil. Tendrías que matar a toda la humanidad, no lo van a hacer. Porque claro, hay que ordeñar la vaca. Entonces, ¿qué es la guerra híbrida? Mirad, esto está sacado de textos muy comunes de Internet. Pero fijaos lo que dice. Entre otras cosas, puede hacer intervención electoral en el extranjero y en la influencia sobre la población en las cuales la influencia sobre la población resulta vital. ¿Vale? Indra es quien provee ahora mismo a unos cuantos países de Hispanoamérica de la tecnología para poder llevar a cabo las elecciones. Pero es que Indra es la que nutre al ejército al 35% de las aeronaves, al menos hasta hace unos 5 años, de las aeronaves del mundo, con la tecnología, con los ordenadores de vuelo fundamentales. Una parte de la informática que llevan es de Indra. Y se le ha quedado el PSOE. Yo no he dicho nada. Yo digo que si se la queda el PP, también mal. Claro, eso tenía que Yo ser- digo que si se la queda quien se la quede, mal. Porque ¿de quién es Indra? Es nuestra, no es de los gobiernos. Por eso, y es más nuestra, si es, fijaos lo que voy a decir, y digo, no es verdad, si es más, ¿de quién es la leche la asturiana? ¿De quién es la leche asturiana? Es nuestra, es española, es la leche asturiana. ¿Nos daría pena que desapareciera la leche asturiana? Claro. ¿Nos daría pena que desapareciera Indra? ¿Puede desaparecer Indra porque cada vez que interviene un Estado sobre una empresa privada acaba triturando? ¿Qué pasó con Ya? El Ya, ¿qué pasó con el Ya? Claro, que es el problema de El Diario del Sol. el problema de que se apropien es que pueden venderla. Y hoy es de aquí y mañana es de Bill Gates. Fijaos, no estoy hacindo política, vosotros diréis, está haciendo política, ¿no? No, Os no, estoy invitando no, no, a que a todo el mundo digáis, vamos a fajarnos. Vamos a fajarnos. No a pegarnos en la calle. Yo sí, porque tengo todavía edad. Vosotros no. Yo sí, además hago deporte, he echado un poco de tripa, pero oye, estos 4 kilos de la Navidad, me subo el pantalón y ya está. Bueno, esta es una de las cosas que tiene. Pero fijaos lo que dice. Viene a dar por superada la guerra asimétrica, es decir, de ejércitos convencionales contra fuerza insurgente o ejército inferior. Fíjate, ya han cambiado de estrategia. Ya no hay 2 contingentes que se enfrentan o en campo abierto en la selva. Porque había cambiado, estaba la guerrilla, decía, pero más o menos no deja de ser, ya no existe eso. Ahora lo que existe es una influencia sobre la población para que decida quiénes van a ser sus líderes. Y esta es la guerra a la que nos estamos enfrentando actualmente. Por tanto, en esta guerra, ¿qué es fundamental? La comunicación con las masas. No, pero ¿Vale? la estrategia o la táctica no es lo mismo que la doctrina. Sí, lo que pasa es que la doctrina da lugar a la estrategia. Y la estrategia... Es difícil entender esos pasos. Lo que pasa es que es raro, porque ellos a lo mejor no se entienden. A ver, una táctica, yo tengo una táctica, y es que me acerco a la gente, ¿verdad? Es mi táctica, me acerco y me muevo. Y además os tengo así, y dice, venga, ¿por dónde? Cuidado, agachado. Como si estuviéramos en la guerra, ¿no? Esa es mi táctica. Pero se basa en una estrategia, y es poder comunicar mejor la guerra. En este caso es la guerra de la comunicación. Eso es. Y es una guerra de comunicación que procede desde la época... Le falta una S. Le falta una H. No, mira, no, eso está escrito en Tuntún. Bueno, lo vamos a quitar para no asustarnos. Procede desde la época de los romanos, ¿vale? Es decir, ahí es antiguo. La estrategia de comunicación procede de la época de los romanos. No solo es la guerra, procede desde entonces. Ya vemos pintadas políticas en Pompeya, ¿vale? Ya las vemos. También procede el propio espionaje y la influencia sobre otras naciones. Los de la Cerda eran espías que espiaban para el imperio ya en el siglo XVII. Está también la propaganda. La propaganda influía sobre la población, pues diciendo barbaridades como esta, que el duque de Alba se comía a los niños. Y hay gente que en Holanda lo sigue creyendo. Sí. Igual que hay gente que en Hispanoamérica siguen pensando que les hubiera ido mejor con los ingleses. Sí, el otro día lo tenía que decir, ¿por qué le veo también a Estados Unidos?
Porque empiezan a ser morenos desde hace 40 años, pero hasta entonces eran todos rubios. Habían exterminado a toda la gente de dentro de las posiciones fortificadas que tenían ellos. Cuando nosotros lo que queríamos, como íbamos 4 gatos, lo que queríamos es que la población indígena también estuviera dentro y hacer casamientos católicos con los diferentes, hasta el punto que los dragones de Cuera, que ahora los veréis por aquí, eran la mayoría mestizos y hablaban perfecto castellano. Y bueno, pues eran españoles, pues simplemente con piel oscura. Aquí no lo cuento, pero cuando Gálvez va a proteger, ¿cómo se llama? Baton Rouge, va a protegerlo y se mueve por todas aquellas zonas, hay escritos franceses que explican cómo era el ejército de Gálvez. Y el ejército de Gálvez era un ejército colorido, y lo contaban, era sorprendente. Había batallones de negros, había batallones de mulatos, al lado a lo mejor había una compañía de castellanos, luego había unos indios que eran indios de pura cepa. Los tlaxcaltecas ya sabemos que la batalla de Cagayanes, que eso es en Filipinas, por poner otro ejemplo, ¿no? La batalla de Cagayanes aquello tuvo que ser muy pintoresco, porque se enfrentaba una tropa de castellanos, había hasta palentinos. ¿Cómo no va a haber palentinos? Ese de castellanos. Claro, pero por poner un ejemplo, ahora hablamos de castellano y nos parece eso, eran de Madrid. No. Burgos, Valencia, todo. Valladolid, todo. Zamora, León, Y Sevilla. y luego las dos Extremaduras. Logroño también. Y Andalucía también. Claro. La corona de Castilla. No, y si van de Bilbao también eran Catalanes y catalanes. y catalanes y tal. Quiere decir, en una tropa así densa de españolos, como nos llamaban cuando íbamos a Italia, a mí por lo menos, y tú eres español. Bien, en una tropa densa de españoles, al lado estaban todos sus hijos o familiares o mezclados criollos. Había un batallón de criollos. En Cagayanes, en Filipinas, y al lado había unos 600 transaltecas, de pura cepa, pero vestidos si podían, con petos, armados al estilo español, incluso con espadas. ¿Qué tenían enfrente? Enfrente tenían samuráis, tenían ronin, que ya sabes que son samuráis sin jefes, ¿vale? Y tenían piratas chinos. Y se enfrentaron dos ejércitos muy coloridos y al final pues acabaron ganando los españoles, pero un poco en una situación complicada, ¿no? Sin ayuda, por decir así. Bueno, ¿qué es lo que veis? Que toda esa estrategia se va manteniendo a través... Mira, os he cogido este retazo, que es de un libro de José Luis Hernández Darby, porque quería contaros que una de las cosas que acaba con el reinado Borbón y permite la entrada de los franceses aquí, son los acontecimientos, el motín de Aranjuez. ¿Vale? Detrás de todo eso, fijaos lo importante, que es la agitación y propaganda, que tenemos dos datos. Por un lado, el ejército francés, que por los acuerdos, habíamos 40.000 soldados en España, por los acuerdos, es que eran nuestros aliados, coño. Tenemos que entender, cuando sucede aquello y nos ponemos tan chulo, dice, este Godoy no tenía ni idea, ¿cómo se deja hacer esto? Esto es ¿por qué hacen esto tan raro? Que parece que están reñidos, no se sabe qué pasa. La pregunta es, ¿qué haces? Imagínate que estamos en la OTAN. ¿Qué hace la OTAN si de repente Estados Unidos se convierte en un estado comunista revolucionario? Se convierte en un estado tan exagerado como Venezuela. Así. ¿Sabes? ¿Qué haces tú? ¿Qué hace España? Pues intentar mantener un poco las formas, porque había mucha interdependencia en ese momento. Entonces, cuando sucede lo del motín de Aranjuez, hay ya 40.000 soldados en territorio español, 40.000 soldados franceses. Pero además de eso, habían traído de Francia, habían traído grupos de revolucionarios, carbonarios, gente, a ver, que aquí los podíamos calificar de extrema izquierda o extrema derecha, no voy a decir partidos, sino gente absolutamente extrema, las habían traído de Italia para revolver las aguas. Entonces, en esas situaciones en las que se encuentra España. Así que cuando lo leáis, no leed la superficie, pero daos cuenta que lo que había soterrado era un ambiente de, ostras, que esto se nos está yendo de las manos. Bueno, y ahí ya finalmente el otro medio de la guerra ya sabemos a dónde llega, hasta Trafalgar, la comunicación de masas. Bien, ahora es más intrusiva, ¿no? Fijaos, hemos hablado de la guerra, ¿no? Llevamos todo el rato hablando de la guerra y nos estamos adentrando en una guerra
que ya no es una guerra armada. La guerra antes, yo lo decía el otro día en una charla que di en público, con José Luis Hernández Garbi, la guerra antes olía a pólvora, olía a barro, a basura, a detritus, a ser humano, a ratas, olía a todo eso, ¿no? Era como la densidad de la guerra, ¿no? Ahora mismo la guerra no tiene olor, estás en casa. La guerra la tenemos en casa. Esto lo hemos comprobado durante la pandemia, que había gente, estamos en guerra y estamos en la pandemia, no pasaba nada. Si no nos quitaban Netflix, no iba a ocurrir nada. Si había wifi, no. O sea, yo soy de los que creo que las próximas elecciones la va a ganar alguien que proponga tener la wifi gratis, tener Netflix gratis. Lo incluimos en los impuestos. Oye, podéis intervenir, que yo hablo mucho y de corrido, si queréis decir algo. Generando todo tipo de estados de opinión. Bueno, esto es una ilustración que hice para un proyecto con Paco Álvarez. Y además os lo he puesto para que veáis que hay variedad, que no es todo mundo, ¿vale? Y confusión y disconformismo, por decir una palabra que casi no existe, ¿vale? Ahí como diciendo, bueno, ¿y ahora qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Por qué estamos así? ¿Qué está sucediendo? Pues eso está sucediendo porque hay alguien detrás que nos está persuadiendo. Nos la está colando, joder, cómo me gusta eso. Nos la está colando, tío. Cuidaos, que ese tío nos la está colando, ese de allí de fondo. No sabemos quién es, pero ese tío nos la está colando. Unos dicen, son los rusos, otros dicen, no, los Estados Unidos. A ver si son todos. Yo que soy de los que creo que la guerra de Ucrania es una guerra pactada, pienso debatirlo con Enrique, que está allá al fondo. Se ríe. Me cae muy bien Enrique, que lo sepáis, ¿eh? Las mejores cervezas con Enrique, que lo sepáis, ¿eh? Eso hay que decirlo. ¿Te dejaba hablar, Enrique? Bueno, nos tiramos así, hablamos a la par. ¿No? Bueno, a ver, pero fijaos, la persuasión, joder, leeroslo por encima. Mientras yo os voy contando cosas, leeroslo por encima. La persuasión es todo eso. Estamos en casa, en una guerra absurda, que no era una guerra, que simplemente no podíamos salir, y mientras veíamos un Netflix nos parecía que estábamos en una trinchera. ¿Por qué? Porque nos sentíamos persuadidos. Y eso nos ponía en guerra con nosotros mismos. Veíamos a Fernando Simón, bueno, depende, un día salía Fernando y el otro Simón. El día que tengo un dibujo de él, si luego puedo lo enseño, creo que lo tengo aquí. Un día te decía una cosa, otro te decía otra, decías, joder, hay que atenerse. Fijaos lo que ha sucedido ahora, fijaos si es persuasión, que han dicho, China está en el peor momento de la pandemia, vamos a abrir las fronteras. Y dices, a ver cómo se come esto. ¿Qué hago? ¿Les voy y les cruzo la cara? Y digo, ¿vosotros qué sois? O sea, en el peor momento, presuntamente, de China, resulta que abre la frontera. Por favor, o sea, da que pensar. Bien, ¿qué entra dentro de la persuasión? Yo os estoy persuadiendo para que me escuchéis, pero de verdad puedo entender perfectamente que en un momento dado, con un orden, digas, oye, no estoy de acuerdo contigo. Y lo podemos debatir, ¿vale? Os estoy persuadiendo para que luchéis hasta conmigo si no estoy de acuerdo. ¿Vale? Esa es mi persuasión, es que seamos libres. Esa es mi persuasión. Os persuado de la forma atractiva. Me he pegado una buena ducha, tenía la barba así, me la he recortado un poquito, cuando se me cae el pantalón me lo subo porque es que, joder, se me ha hecho estragos las navidades. Vale, os persuado de esta manera, con amistad, con cercanía. Vale, pero la persuasión tiene muchos contenidos. Fijaos, contenidos racionales, os doy argumentos. Aplicamos la lógica. Mi retórica no está mal, muy mejorable. A veces digo tacos, ¿vale? Intentamos un método científico, nos estamos acercando a la prueba de que nos están persuadiendo y de qué está pasando, en qué consiste la propaganda. Nos estamos acercando, hemos ido desde la guerra así y ahora vamos acercándonos hacia el objetivo, poco a poco, ¿vale? Atiendo a cosas emocionales, hay una parte de seducción, de decir, bueno, os ha gustado, ¿no? Esa parte, ¿no? Pero lo que no os hago es propaganda, tíos. Eso no os lo voy a hacer. Yo no pertenezco a nadie. No tengo nada. Estoy intentando propagar en el mejor sentido. Pero la propaganda, vista desde un punto de vista publicitario, es algo positivo. Pero visto desde el punto de vista social y político, es algo que puede tener una carga muy negativa. Sobre todo cuando estáis llevando a los lemmings al precipicio. ¿Entiendes? Entonces, tenemos que tener cuidado con qué nos propagan, por qué nos propagan, si es buena o es mala. No toda la propaganda es mala.
Hay veces que yo estoy convencido que los políticos nos tienen que mentir para que no ocurra algo catastrófico. Pero es que la mayoría de las veces que nos mienten es para que no les ocurra algo catastrófico a ellos. Exactamente. Esa es la sensación que tengo. Otras técnicas. Decepción. Me habéis decepcionado. No me habéis hecho caso. No habéis salido a manifestaros. Hipnosis. Hacerme caso de esto. Mirad atentamente a este ratón que tengo aquí. ¿Sabes? Quiere decir, hay muchas maneras de persuadir a la gente. De persuadir, y una de ellas es la propaganda. Ya estamos centrando el tiro. Bueno, estos son dibujos cómicos que tenía. ¿Y qué es la propaganda? ¿Vale? Bueno, la propaganda es un método, una fórmula de persuasión, sin entrar en la definición estricta, se utiliza o dentro del mundo de la publicidad o dentro del mundo de la política o el mundo social para hacer que la otra persona haga cosas. Aquí Mariano Rajoy le dice al otro, le persuade, le dice, oye, me viene de perlas lo del Brexit, porque ahora presentamos, seguro que ganamos los dos. Seguro que por teléfono le dijo esto al otro, al camarón. Al final perdió el Brexit, ¿os acordáis, no? Sí. El Brexit. Sí, sí. Fijaos, merece la pena leerlo. ¿Cuáles son las técnicas de la propaganda? Bueno, a mí esto lo he hecho porque esto era un patio de colegio. Yo a veces veo el Congreso de los Diputados y lo siento. Lo veo un poco como las viñetas de Ibáñez, ¿no? Hay un poco de... Quiere decir, es inevitable, todos somos niños de 8 años en algún punto, ¿verdad? Pero tenemos responsabilidad de gente de más de 50 en otro punto, ¿vale? Lo que sucede en el Congreso de los Diputados todos lo sabemos, ¿vale? Creo que es útil que haya una democracia, o sea, yo creo personalmente en la democracia, por encima de muchas cosas, pero lo que no creo es cuando suceden este tipo de cosas. Fabricación de falsos documentos, inspiración del miedo, testimonios. Esto es definición de Wikipedia. O sea, vosotros entráis en la Wikipedia y formalmente te lo cuentan, ¿vale? Estas son técnicas de propaganda. Generalizar o estereotipar, imprecisiones intencionales o mentiras por omisión. Esto te lo cuentan como una técnica. Lo que te dicen es que son técnicas de propaganda. Te lo cuentan, además te lo numeran y lo puedes leer. Es increíble. Insultos y difamación del adversario, explotación de tópicos y lugares comunes y tal. Todo esto lo hacen para que nosotros vayamos hacia su producto, que es lo que ellos quieren que nosotros hagamos, ¿vale? ¿Cuál es el centro del debate? De lo que yo estoy tratando hoy. Tenemos que utilizar medios de comunicación eficaces para poder contener eso. Yo lo que estoy es balanceando en un lado la propaganda que me dan, me meten, con mi pasión artística. Es decir, yo hago estos dibujos para decir, cuidado, a mí no me la coláis. Claro. Pero los escritores escriben libros para decir, a mí tampoco. Claro. ¿Vale? Esa es la lucha. El problema, bueno, luego... No, cuenta una hora. No, el problema es que a mí no me la coláis, yo no me lo creo, eso no es cierto. Y puede haber un mínimo de personas que son así, pero luego tienes en contra que dice, pues si no te la cuelo te obligo, si no me haces caso, tengo a todos los medios de comunicación compraos para que me vendan lo que yo estoy diciendo. Y de alguna manera es que te impiden manifestarse. Mira, hasta ahora es así. O sea, yo puedo no estar de acuerdo, lo digo de Enrique, lo digo con todo cariño porque él se ríe, además, como me gusta que se ría, pues se lo digo. Claro. Pero seguro que vamos a tener oportunidad de debatir en algún momento, tomar una cerveza por ahí y decir, oye, Ricardo, no digas estas cosas en una presentación en público, y debatimos, ¿no? No, Y jugamos un poquito al teléfono estropeado, porque yo me he enterado que no sé qué, podemos jugar a eso. Hasta ahora es así. El problema es que es cuando empieza a ser así. La persuasión, claro. Todos miran hacia el mismo sitio. Sí, el pensamiento único. Y no hablan por teléfono. Todos miran hacia el mismo sitio. Y fijaos que no lleva escudo, lleva el COVID en el centro. El pensamiento único. Claro, ese es el problema. Y eso puede suceder. Y además si piensas individualmente, te imagino, te difamo, te pongo... 1984. 1984. 1984. Claro. Pero no solo eso. Esa es la red social en la que vamos a estar. Es decir, una crisis constante o bien producida por el COVID. El COVID ha sido surreal. Al final han admitido que era de laboratorio. Y lo ha admitido además la ONU, que es de laboratorio, la OMS.
que es de laboratorio. No lo han contado mucho, no saben cómo ha sido, eso sí, pero saben que es de laboratorio. Bien. Quiere decir, estamos asistiendo a una guerra en que se han disparado los precios y que hacen las cosas de que si necesitan dinero hacen más dinero, por lo tanto se aumentan muchísimo más los problemas de inflación. Vamos a ver qué pasa, ¿no? Entonces, fijaos bien, un líder de la propaganda, ¿qué es lo que tiene que hacer? ¿Y qué es lo que enseñan en las universidades? Esto es lo que enseñan en las universidades, que es el método Richard Shell, ¿no? Paso 1, examine su situación. Paso 2, enfrentar las 5 barreras, 5 obstáculos que plantean los mayores riesgos. Pues las relaciones, la credibilidad, descalces de comunicación, sistemas de creencias, los intereses y las necesidades. Es decir, te enfrentas a las 5 barreras, por decir así. Haga su tono, haga que la gente le escuche. ¿Cuál es tu tono? No entiendo por qué hay gente que no opina lo que yo. Ese es el tono, ¿no? Vamos a pensar eso, ¿no? Y asegúrese sus compromisos. Vale. Ese es el líder actual y eso es una definición que te puedes encontrar ahora mismo en cualquier sitio de internet, perfectamente. ¿Vale? Esto es lo que tiene que hacer un líder. ¿Qué sucede? Que esto sucede desde la antigüedad. Es verdad que el líder hace esto desde la antigüedad. Lo que pasa es que los medios tecnológicos ahora mismo son mayores, como vamos a ver más adelante. Eso lo hago para que os riáis. ¿Vale? Tened en cuenta que antes he puesto a Rajoy, para que nadie se ponga a hostia. Bueno, este es de un libro que hicimos muy chulo para un irlandés que le interesa mucho los temas romanos de aquí. Y sabemos que todo esto sucede desde tiempo inmemorial. En Roma hay pintadas políticas, habíamos dicho antes en Pompeya, aunque veamos el acueducto está desde Pompeya. Esta es una cubierta de un libro. Este pertenece a un libro de gladiadores. Y cuando todo no funciona, pan y circo. ¿Verdad? Eso es lo que está sucediendo. Hemos hablado de las técnicas de propaganda. A ver, no es una charlatanería. Hemos hablado de verdad en las técnicas. Yo lo hago con humor, pero estamos hablando de técnicas de propaganda que podéis buscar perfectamente e informaros. Y no solo técnicas de propaganda, sino cómo se tiene que comportar un líder propagandístico, propagando mensajes y difundiéndolos, ¿no? ¿Cómo persuade? Persuasión, le falta una S. Pan y circo, chicos? Totalitarismo, ¿vale? ¿Qué es el agitprop? Perdona. Que vayas avanzando. No, sí, tampoco va a ser, tampoco es tanto. ¿Cuánto nos queda? ¿Nos queda 35 minutos? Sí, pero con el debate que va a surgir. Bueno, vamos a hacer el debate ya. Queda media hora, pero por lo menos 20 minutos o un cuarto de hora puede ser de debate, que es lo que hacemos aquí. Vale. Muy rápido. A ver. ¿Qué es la agitación y propaganda? Me hizo gracia porque este término lo busqué después de haber hablado con uno de los escritores que se había retirado de televisión. Es un tipo mediático, ¿vale? No voy a mencionar qué, porque además como es mediático lo conocéis. Y me dijo, me he retirado de televisión porque estoy harto de la agitprop. Y entonces cuando ya lo busqué. Agitprop es tan simple como agitación y propaganda. Y hay organismos muy decididos a ellos. Quiere decir, los estados tienen grupos de asesores que se dedican a ello. No solo te asesoran en cómo lo tienes que hacer, sino cuando tú tienes 500 asesores, lo que quiere decir es que hay una cúpula directiva de unos 10 o 15 asesores, es piramidal. Y el resto son grupos que se dedican, Twitter, Facebook, se dedican a diferentes redes sociales. Bien, pero ¿qué sucede? Se utiliza para el mal. Muy rápido. No hace falta que diga gran cosa. ¿Qué sucede? Estos son mapas que hicimos para el libro que habéis visto anteriormente, Miguel del Rey y Carlos Canales. ¿Qué sucede? Esto es real, ¿eh? Esto además, este tipo de mapas los he hecho para varios libros. Y en todas las fuentes te dicen lo que ha pasado. Eso es real. Claro, los que han estado menos tiempo han matado 7 millones, los que han estado más tiempo han matado 100. ¿Cómo hay que combatirlo? Si ellos nos dan una imagen, nosotros le damos el dato. Eso es arte contra propaganda. Esto es el arte contra la propaganda. Nosotros le damos el dato. ¿Cómo lo hacemos? Cotidianamente. Siempre estamos pensando hacer un libro nuevo. Algo que informe y que ponga a la gente en la realidad. En la campaña de las 100 flores, bueno, esto fue
Os lo cuento, lo paso rápido, pero lo cuento así, delante justamente de los campos de reeducación que tenían aquellos que han admitido que en el 2018 han admitido que los tenían todavía. Estoy hablando de China, Sí, sí, sí. la China que mucha gente dice que es democrática. Bueno, No se puede ser tan ingenuo. Y que a ver si se convierte en la principal. Bueno, pues potencia. Pues si ellos me dicen esto, ¿sabéis cómo fue la campaña de las 100 flores? La campaña de las 100 flores, lo que ellos promulgaban era que la gente hiciera críticas sociales, incluso en las universidades pusieron carteles que no les gustaba cómo iba el sistema chino tal, y aprovecharon esa ocasión para capturar, ¿sabes? Y detener a todos los opositores y llevarlos a campos de reeducación y liquidarlos. Y esto pasó en China, y pasó así de claro, fue hacia el año 55 por ahí. ¿Vale? ¿Cómo lo combatimos? Cuando la revolución cultural era. Sí. ¿Cuál es el nuevo campo de batalla? Fijaos, estos son datos de hace ya 4 años. Cada minuto yo diría que se están creando del orden de las 1200 páginas. Si es que es así. 1200 páginas. Es decir, en este rato, multiplicad. En 60 minutos solo hay que multiplicar. ¿Qué sucede? Que la nueva Guerra Fría se está. Esto es un hecho. ¿Cómo se están armando para la Guerra Fría? Fijaos. Alibaba. Ya hay gente, hay prescriptores en contra de Amazon. O sea, hay gente, yo lo he visto, prescriptores que dicen, no, es que Amazon te está engañando, no sé qué, empieza a hablar mal de Amazon, luego ahondas, es un tío que está pagado por estos. Ellos, que son un Estado, se comportan como una empresa privada a nivel internacional. Pero a nivel nacional, ¿verdad? Es un totalitarismo. Si no queréis llamarle comunismo, porque en el pasado yo tengo amigos comunistas fantásticos que lo que quieren es simplemente que la gente viva bien, ellos son un totalitarismo. Le llamamos así y nos quedamos tan panchos, ¿vale? Porque así nos entendemos, ¿vale? Fijaos, esto tiene este tamaño, esto la mitad, pero esto era hace tiempo. ¿Cuánto ha crecido Alibaba? Yo antes no accedía a Alibaba, ahora de vez en cuando me entra publicidad de Alibaba y estoy en el mundo occidental, estoy al otro lado del mundo. Fijaos, ¿eh? Es verdad que tiene la mitad de capitalización, la mitad de extensión. Esto hace 4 años, pero después de la pandemia, Estados Unidos retrocedió. Pero el único país que crecía en plena pandemia fue el país que creó la pandemia. Claro, no por nada, porque yo seguí las cifras, están creciendo al 1 al 2%. Que no es crecer mucho, pero era crecer. Hombre, se les compraba todo ahí. Efectivamente. Hombre, se les compraban las mascarillas, Todo. todo. Pero fijaos, esta guerra empezó hace tiempo. O sea, la mayoría de los países occidentales, como son tan baratos, decidimos trasladar nuestras fábricas allí. Exactamente. Vale. Ese Y esta comunicación no es una ironía, es una comunicación real de Apple. O sea, esto es real de Apple. Lo hizo, no irónicamente, lo hizo porque dijo, joder, qué bien, ¿no? Y eso es diferente. Apple. Sí. Tiene esos servidores allí. Uno de los problemas que había, pues es el problema de WeChat. Uno de los problemas que ha tenido WeChat, por ejemplo, que ya sabemos que WeChat y la mayoría de las herramientas, como, no lo diré ahora, como la red social TikTok y tal, están absolutamente espiadas por ellos. Pero Pero por China, por la India, por India. No, vuelvo a ver, por China. China. TikTok es una red social china. Y WeChat también. TikTok es Y China. WeChat también. Entonces, mira, si queréis, creo que aquí atrás lo pondrá. Pero TikTok es muy conocida y esa es China. Sí, es China. China. ¿Vale? Aquí no lo ponen, pero... Mucho. Bueno, Bien, un abuso. ¿qué sucede con esto? Ya. O sea, lo que a mí no me preocupa a los chinos son muy majos, yo tengo amigos chinos, tío, son gente estupenda. A mí lo que me preocupa son los gobiernos, el uso antiético, ¿vale? Claro. Contra toda ética que hacen los gobiernos. ¿Qué hizo en Cachemira? Pues mira, en la India, en Cachemira, hubo un levantamiento porque el precio de la gasolina era más alto. Lo que hizo es dar de baja todas las páginas, le dio el botón, porque hay un botón, yo no lo sabía, hay un botón y solo podían acceder a 100 páginas oficiales y no se podían informar de otra manera. De manera que evitaba que la gente por las redes sociales se pusiera de acuerdo para hacer revueltas. Eso es lo que hicieron en la India. Así de claro. O Irán es responsable de un montón de ciberataques a una empresa en concreto, liquidó, no sé si del orden de los 25 ordenadores, o los fundió. Claro, no, claro. Una multinacional. Y en general lo que estamos asistiendo es al divorcio
No, asistimos anteriormente al divorcio de las naciones y al nuevo casamiento. Se divorció Trump y ahora se han casado Biden y se han casado desde Davos, desde el foro de Davos. ¿Cuáles son las herramientas fundamentales? Pues las que son beneficiosas para nosotros, la que permite que yo esté ahora con vosotros, estén las luces encendidas y todo funcional, ¿vale? Son máquinas que funcionan, son las mismas herramientas que nos pueden llevar a una situación de caos en un momento dado. Tenemos que estar preparados ¿Y psicológicamente. qué herramientas son? Bueno, pues fundamentalmente el móvil manda datos constantemente, no. Todos los dispositivos electrónicos, prácticamente todos los dispositivos electrónicos que lleven chip, manda datos constantemente a servidores que están en diferentes lugares del mundo. Los de Samsung mandan a Samsung y los que tienen servidores en China, como el caso de Apple, pueden mandar a la costa este de los Estados Unidos o a China. Y son datos que ya sabemos que China ha saltado en ocasiones. Esto corresponde, fijaos que ahí pone viviendo con máquinas, esto corresponde a un ciclo de conferencias que haya en algún sitio. Pensemos que a China ya se haya pillado en alguna ocasión poniendo chip en alguno de los ordenadores que fabrica para que le mande información. Curiosamente, esos se los vendieron a través de Dell al sistema de defensa estadounidense. Lo descubrieron. No están hackeando, están descubriendo información. Hombre, y también crítica. Huawei también dicen que hace Sí. cosas muy raras. Sí, no, está conectado a los servidores de allí, manda información constante. O sea, si tú tienes un dispositivo, cualquier dispositivo susceptible de haber pasado por China puede tener eso. O no. Tampoco hay que... No podemos Estar estar agobiados, sí. no podemos ir agobiados. Pero es que ahora se fabrica prácticamente todo en la India o China o... Este disco duro seguramente haya sido fabricado en China. Claro. Es que estuve viéndolo con mi hijo el otro día. Por Y curiosidad. Samsung, y Nokia, todo eso se fabrica en China. Contra 5 dispositivos que había en casa, uno de ellos había sido fabricado en Tailandia y los otros 4 en China. Pues si queréis hacer la prueba, y a lo mejor siempre hay una proporción y a lo mejor se cuela algún alemán, pero En la India también, ¿no? También se fabrica. se está fabricando, eso es lo que le dije yo. Y dije, seguro que hay cosas hechas en Bombay, no sé qué y tal. Y lo miramos y no había ni uno. ¿Por qué? A ver, además es que eso hay que entenderlo muy bien. ¿Por qué? No me quería parar mucho a esto, pero lo cuento. Hay que entenderlo muy bien. ¿Por qué en un momento dado Inglaterra, o sea, Gran Bretaña, hace así? Dice, ya no quiero estar con vosotros. O sea, ¿por qué las fuerzas de marea le llevan eso? Porque además, hoy en día no nos podemos ocultar que los gobiernos controlan perfectamente el sistema electoral. Y más o menos permiten que haya una alternancia. Pero, ¿por qué de repente dicen, no, nos retiramos? Nosotros ya no jugamos a esto. Ellos han calculado tener un mercado de 1.750 millones en toda la Commonwealth, su propia fabricación, se distribuyen a ellos mismos, no dependemos de China, se quedan fuera. Como son el socio fundamental de los Estados Unidos, tienen su base además en el Índico, que es la de Pedro García o de, bueno, una de estas, ¿vale? Entonces, digamos que ellos tienen su propia geoestrategia y tal. Bueno, aquí este es un vídeo que os enseñaré después. Este es cómo manejan todo el tema del Internet de las cosas. Está muy bien. Amazon tenía preparado todas estas tiendas, al final lo han parado, claro. Pero esto eran las tiendas físicas donde comprabas comida. Y como veías que a tu dispositivo inmediatamente te llegaba el saldo y tal de lo que estabas comprando. Eso significa que cualquier cosa que hicieras dentro de la tienda era registrada por el Internet de las cosas y por grandes servidores de Big Data y inteligencia artificial. Quiere decir que estás sometido al control, bueno, de los servidores que sean. O sea, tú cuando aceptas perder tu privacidad en favor de una red social, estás pidiendo eso. No os voy a enseñar vídeos porque vamos rápido, ¿os parece? Pero en Internet de las cosas, que lo he pasado así de puntillas, es eso. Hasta el punto que hoy en día empresas como alguna Neuralink, como la empresa de Elon Musk, ya ha hecho experimentos para conectar nuestro cortes con dispositivos exteriores. ¿Ya existe eso? Ojo, Google también lo está haciendo. Tiene también una empresa que hace eso. Pero conectar un Sí, chip sí, en sí, el cerebro para Y que... están pensando en la gente que en un futuro será de vuestra edad, es decir, en gente que no está tan lejana como yo. Están pensando en este tipo de población, en los de Baby Boom, están pensando eso, ojo, que bien estaría incorporarle eso. Pero eso sería como con una vacuna o de alguna manera especial. No, eso te lo incorporan. A ver, O sea, tú te prestas olvidemos voluntario. lo de las vacunas. Mira, yo mi opinión con lo de las vacunas es que
¿Para qué te van a poner un chip? Si en cuanto Telefónica te diga, te ponemos un chip gratis y te damos un seguro por 5 euros baratísimo, seguro médico, a cambio de que tengas el chip constantemente conectado. Yo digo, pues no pasa nada, si llevo el móvil cerca, ¿por qué no voy a poner un chip? Esto es lo que va a pasar. ¿Vale? Esto está pasando en Dinamarca. Bueno, ya está pasando. Claro, está pasando, entonces La gente lo paga todo con lo vamos tarjeta, a, controla claro, lo todo. vamos a hacer alegremente. Va a haber mucha gente que dirá, lo tengo aquí, así, y pagar así. Porque hoy no tengo saldo. Ya está. Así será. Y la influencia de toda esta, de todo este, lo estoy yendo rápido, de todos estos avances tecnológicos, pues nos lleva a que cosas que serían graciosas, todas estas están hechas de manera manual, por decirlo así, ¿no? Esta está hecha en acuarela. Esta es para un libro de duendes de hace un montón de años, que hice hace 30 años. Hoy en día, pues te hacen reinterpretaciones con inteligencia artificial. Ya no vale la acuarela. Chico, Ricardo, tu trabajo se ha acabado. Ya no tienes nada que hacer. Sí, seguro que ella lo va a hacer. Bueno, cuando hablamos de la primera parte de la guerra cultural, ¿vale? Aprovecho para hacer autopublicidad, pero no solo para hacer autopublicidad, sino por el gracejo de que el otro día, en la otra reunión, llevamos galletas de Isabel la Católica para que la gente las probara. Bueno, quien inicia realmente, ya paso de pantalla, os lo cuento porque es un divertimento que he hecho para que, por favor, tenga la gracia de pensarlo. Quien inicia realmente la revolución, la globalización, la reina que inicia la globalización de todo esto, era una mujer mucho más llana de lo que podemos pensar, era una castellana de por ahí, que es Isabel la Católica, ¿vale? Con ella se hacen las leyes de Indias y con ella se provoca la primera globalización. Ríete tú de la Revolución Francesa. En la Revolución Francesa matan miles y miles de personas, cientos de miles, perdón, de personas para poder imponer un sistema. Claro, aquí la gente es verdad que muere porque les llevamos la gripe, ¿sabes? Pero no mueren porque los exterminemos a bocajarro y de esa manera. La bandera además recomendaba matarlos. Era lo que había, era una acción estatal para matar a la gente de la Vendée porque eran católicos. Así de sencillo, ¿vale? Y en México pasó lo mismo con los cristeros. Algo muy similar, muy similar. ¿Por qué? Porque eran afrancesados. O sea, cuando entra Maximiliano son afrancesados. Eso sucede allí. ¿Qué llevamos nosotros? Pues en una sociedad, que si leéis los libros de Marvin Harris, era una sociedad caníbal, y además no utilicemos, yo he mirado otros términos, era una sociedad caníbal. Habían exterminado la megafauna del Pleistoceno, lo único que tenían que podían hacer era cazarse entre ellos, hacer la guerra florida o cazar a otras tribus. Se cazaban y se comían. ¿Qué imponemos nosotros? Pues les damos una alternativa, el otro día lo estaba hablando con un cura, les damos una alternativa muy interesante. Voy a pasarme para allí, para que no estoy mirando solo para el mismo lado. Una alternativa interesante, que en vez de que nosotros nos comamos entre nosotros en nombre de los dioses, a partir de ahora os podéis comer a Dios y llevarlo dentro. Y dijeron, no tardaron nada, dijeron, me parece un buen chollo, Buen cambio. pero me traes ovejas y vacas y gallinas, todo vino de allí. Allí no había ni una abeja, ni un caballo, no había nada, todo vino. Lo único que tenían era el pavo, era lo único que tenían. Bueno, como veis, los cronistas de la época no tuvieron dificultad en documentarlo. Cuando tomaron la ciudad de Tenochtitlán, el propio Hernán Cortés no pudo parar a los transaltecas que iba con él, los que luego sus hijos posteriormente irían a Filipinas, se embarcarían con Legazpi. Con Legazpi, con un grupo de vascos, con no sé qué, se embarcaron con ellos a Filipinas. Fíjate si éramos racistas, ¿eh? De México, sí. Sí. Curiosamente, los que eran de Zarauz, de los que eran de Getaria, los tuvieron que llevar en barcos separados porque estaban regañados entre ellos. Era algo así, no me hagáis caso, pero era... Quiero decir, el problema no era con los indios, era entre ellos. Joder, llámame racista, atrévete. ¿Vale? Esto es de un libro muy interesante, que es La empresa América. ¿Vale? Esto es uno de los descubrimientos geoestratégicos más importantes del Mar del Sur. O sea, entonces todavía competía Portugal con nosotros. Esto creo que fue en el 13, ¿no? En 1513 fue que se descubrió el Mar del Sur. Pero es que inmediatamente Portugal llega a las Molucas. Inmediatamente España llega, conquista México, era una cuestión geoestratégica importantísima. Se iban haciendo mapas que se guardaban en Manila
pero no se llevaban todos los mapas, iban trozos de mapa para que la gente no les descubriera. Por eso el mar del sur fue el mar español durante más de un El siglo. lago español, sí. Claro, hasta que entraron los ingleses en Manila y se hicieron con los mapas. Y ahí se acabó el chollo, ¿vale? Pero esto fue uno de los descubrimientos más importantes probablemente de la historia. El ver que había un mar al otro lado y que había que atravesarlo. Y encima además que podían fletar barcos desde el otro lado de la costa. Era geoestratégico que conquistaran México y fletaran barcos desde Acapulco. Y eso sucedió 7 años después, más o menos, 6 años. O sea, fue rápido, para entonces era muy rápido. Aquí tenemos cómo sería más o menos, una infografía de cómo sería más o menos Cuzco. La expansión hacia el sur. A los peligros que nos enfrentamos, pensemos que la frontera española llegó hasta aquí. Pasó por la Luisiana y subió hacia el norte. No, perdón, hacia el norte no. Subió por aquí. San Luis llegaba prácticamente hasta aquí. Las últimas misiones españolas y hispano-francesas llegaban más o menos por esta zona. He traído el mapa, o a lo mejor lo tengo por ahí, pero a esa zona llegaban. Y ahí por fin el consabido mapa donde tiene muchas más rutas. Tenía las rutas de los Texas y tal. Es una pena que no lo había traído. Sí, está ahí, pero lo tendría que buscar. Las rutas de los Texas están por ahí, pero prácticamente todo esto tenía vías hasta el sur. Se llenaban de autopistas que comunicaban un lado y otro. Eran carreteras que se limpiaban y se mantenían para poder mantener el comercio entre ellos. Por eso duró 300 años el imperio, si no, no hubiera durado. ¿Vale? Todo ese movimiento que provocaba necesitaban gente con cultura. Aproximadamente, no me hagáis mucho caso, hacia 1558 creo que la segunda universidad que fundaron en el Nuevo Mundo, que fue en México, inmediatamente la de Cuzco y Lima, la de Lima, sí. Pero antes habían fundado, hacia el año 30 y tantos, una pontificia, la española, no me acuerdo cómo se llamaba. Es decir, hemos llegado, joder, 10 años es muy rápido, es que no lo estamos viendo. Vamos a ver, ¿por qué cuento esto? Porque es que realmente la potencia de contarlo de forma artística, de forma gráfica, o sea, yo se lo decía a Rafael Núñez, la historia se tiene que contar en clave gráfica. Porque esto tiene una potencia, simplemente con un narrador al lado, no conmigo, que yo no sé mucho de historia. Quien sabe de historia me hubiera traído al aire, un día me lo traigo, ¿vale? Y nos damos una conferencia sobre el soldado español. Se lo digo. Mirad, otra de las cosas, perdón. Ese ya era vestido, ese No, era ese vestido. es japonés. Este es japonés. Esta fue la primera embajada japonesa que vino a Sevilla. Vino a Sevilla, se llamaba Sakura, no Sakura como el árbol, pero tenía un nombre Y parecido, no me acuerdo del Hay nombre. un se pueblo, quedaron, que hay un pueblo, se hay quedaron. que son descendientes. Como no te les de pasa como a mí, no sabían Sí. decir el nombre en japonés, se quedaron con Japón de apellido. Sí. Se casaron, se hicieron católicos y fue una comitiva al Vaticano. Y les recibió además En Sí, Jaén, no sé, en imagínate, la zona de Jaén viven bastantes japoneses. la propuesta española era modernísima. Proponían una religión moderna, integradora, donde cabían todas las razas, no como los puritanos, que había que quitar a todos, no, los negros no, los no sé qué, cabían todos absolutamente. Esa era la propuesta española, frente a la portuguesa, a la inglesa, a tal. ¿Cómo no íbamos a tener enemigos? Es que era imbatible, o sea, la propuesta era buenísima. Y claro, si la propuesta era buena, todo el mundo se iba a adherir. Se adhería, la adherencia comercial, por decirlo así, de los ingleses iba a ser menor en la costa. Por eso sucede la guerra de asiento. Y por eso vemos aquí los acontecimientos de Cartagena India, que otro día os lo cuento. Pero es muy interesante porque este mapa lo hicimos para un libro que se titulaba de Pablo Victoria, que era el día en que España venció a Inglaterra. Se llamaba también La Oreja de... La guerra de asiento o guerra de la oreja de Jenkins. De Jenkins. De Jenkins, porque fue un guardacostas español el que paró al tal Jenkins, Sí. se montó en su barco, le asaltó el barco y dijo, ¿qué hace usted aquí? Y el otro, cuando se puso chulo, le cortó la oreja y dice, lo haré a usted o al rey si intentan entrar en aguas españolas. Porque tenían permiso para que entrara un solo barco inglés al año. Y claro, los ingleses estaban negros. Esto es una infografía no muy buena, bueno, es una ilustración, no muy buena, pero sí da la idea de, llegamos hasta Alaska, esto es Valdés, estos son los paisajes reales de Valdés. O sea, los topónimos más al norte, españoles, es Valdés y Córdoba, en Alaska. Hasta allí llegamos. Y llegamos en expediciones con Malaspina, yo creo que llegaron hasta un Alaska. Y se sigue llamando Valdés. Y se sigue llamando, y Córdoba. La bahía de Valdés. ¿No? Sí, se sigue llamando así.
tomamos ahí, se tomó aquello delante de una fragata rusa. Y ahí, bueno, pues fue desde entonces que los rusos nos declararon la guerra, pero en esas inmensidades nunca nos vimos. Y la paz se firmó justo en el posfranquismo, por decirlo de una manera que nos podamos entender. Por esas fechas se firmó ya en la democracia española. Firmamos la paz, nunca nos habíamos visto. Y como luego había habido guerra y habían estado aquí y tal, pues se firmó una paz para que aquello no quedara como una amargura. ¿Vale? La otra guerra cultural es la Inquisición española, ya voy un poquito más rápido, en la que participa con Javier Santa Marta, y en la cual... Y este es Alonso de Salazar, ¿vale? Que es uno de los inquisidores que participa en los acontecimientos de brujería de, no voy a decir en Navarra, caramba, no diré el nombre. Zugarramurdi, ¿no? Sí, Zugarramurdi. Sí, bueno, este está muy estudiado por Julio Caro. Sí. Julio Caro es el que trata a Alonso de Salazar y Frías. Sí, y tiene una cosa muy buena. Inquisidor de Logroño. Que es inquisidor para salvar a las brujas. Exactamente. O sea, la inquisición, salvar a las brujas. El problema que había, a ver, ahora lo vamos a ver. Hay un mapa que lo cuenta muy bien. Bueno, esto es para otro libro y tal, y os voy a entender. Hay un mapa que lo cuenta muy bien. Ya ha pasado 2 o 3. Bueno, a ver. Me vais a perdonar, pero tengo que marchar. Ya termino si queréis con esto. Ya no. Bueno, pues coge mi abrigo. Pues otro día, José Luis. Hay que seguir. Bueno, él es el que demostró que las brujas realmente no eran brujas, que no volaban ni eso. Exactamente. No, lo que demostró que no eran brujas, eran envidias que había entre ellas. Bueno, sí, Eran pobres eran mujeres. comportamientos humanos normales y corrientes, Exacto. Entonces, que no había brujas. ya para terminar, si queréis, hay mucho más cosas, pero yo creo que esto está bien ya para parar aquí y debatir un poco 5 o 10 minutos si queréis. Sí. ¿Vale? Poquito, pero... Sí, pero la Inquisición francesa, sin embargo, Bueno, ya siguió está. creyendo. Tampoco ha sido una Los cosa... franceses siguieron creyendo que volaban y eso. No, yo no creo. A ver, estas cosas se creían, también creían en el hombre lobo y muchas cosas los franceses, hicimos un programa de radio de ello. Pero fijaos lo que sucede. Frente a unas 150.000 personas que mataron quemados en Alemania y demás, sacrificados, los españoles, la Inquisición liquida unos 4.441, creo que está por ahí la cifra, os la puedo buscar. Una cosa... En toda la vida de la Inquisición. En toda la vida de la Inquisición. Cuando a lo mejor los ingleses entraron a la sangre de fuego en Irlanda y mataron a la mitad de la población. Mataron a 50.000 también foráneos suyos por ser católicos. Claro. Entonces, coño, creo que la propuesta hispana, y ya me voy de aquí, bueno, este cuadro sí os lo enseño para terminar. ¿Queréis que lo deje aquí? Jardín de las Delicias. ¿Por qué os dejo en el Jardín de las Delicias? A ver, Porque este cuadro lo tenía Felipe II en su habitación. sí. Y acabamos hablando con uno de los grandes reyes de la historia. Felipe II, alguno de sus proyectos era poder conquistar China, lo tenía como proyecto de verdad, lo que pasa es que estaba metido en la guerra en Flandes. O sea, para hacernos a la idea, empezábamos en Oriente y terminábamos en Oriente. Es decir, empezábamos donde terminaban los turcos y terminábamos donde empezaba China. ¿Vale? Este cuadro estaba en la habitación de Felipe II. Este cuadro. Y preguntó a la iglesia si eso estaba acorde con la religión, Sí, si estaba autorizado. Si era moderno Felipe II, y ya termino, que no solo pregunta por este cuadro, sino una cosa que ha perdurado en Filipinas desde su gobierno, es que en un momento dado plantea un referéndum para ver qué pueblos no querían someterse al reinado de Felipe II, al reinado español, y desde entonces se les respetó hasta el 98. Para que veáis. Quiere decir, somos un Estado moderno, lo hemos sido siempre, somos un Estado muy acomplejado. Hasta el 98, ¿pero qué año? De 1800. De 1800, no sé si unos años antes, por ahí, hasta prácticamente esa época, 1898. se mantiene independiente ahí en la montaña porque no querían someterse. Ah, perfecto. Entonces, aparte, como eran pueblos que estaban aislados, tampoco iban a hacerles la guerra. Y así lo mantuvieron. Lo que quiere decir con esto es, primero, que el arte en un sentido, el arte es un gran arma que tenemos, que no solo el arte, sino que tenemos que utilizar el arte y muchas otras cosas para poder combatir las mentiras de muchos, que nos hace ser una nación de gente muy acomplejada, pero muy valiosa. Y a partir de ahora lo que queráis. Muchas gracias y quedamos emplazados porque han quedado por ahí muchas cosas pendientes, que tenemos que seguir
que seguir tratando. Bueno, o sea, sí, Vamos, pero perdona, todo... perdona, Ignacio, Vale. vamos a abrir ya el debate, va a ser muy breve porque se ha comido todo el tiempo Ricardo, así es que adelante los que queráis Bueno, intervenir. Bueno, empezar. Ignacio quería y Sí, luego... pero España realmente, Castilla fundamentalmente, perdió su verdadera autonomía con la guerra de las comunidades del padre de Felipe II, que él continuó de otra manera, que al afirmar el poder real, realmente se fue al garete la posibilidad de una Castilla, origen de España, verdaderamente independiente. Verdaderamente libre. Bueno, pero no hubiera llegado tan lejos. bueno, yo creo que O sea, ahí, quiere ahí decir, hay un problema. Vamos. la fuerza de la hispanidad, los tercios, para que nos hagamos una idea, o sea, la gran fuerza de la hispanidad, los grandes ejércitos no se movían solamente, no solo de Castilla. El soldado castellano era de los mejores soldados que había, y era verdad, y era admitido así, pero era un rara avis. Era difícil reunir un tercio entero Claro que castellano. no sabían los tercios. Y ojo, para reunir, si costaba eso, pues muchos de los castellanos acababan en Nápoles y estaban en el tercio de Nápoles, luego llamado el tercio de Lombardía, tan bueno como el que pudiera ser sacado de Castilla. Sí, pero bueno, ahí se crea un sistema vertical que no me gusta absolutamente nada con Felipe II y con las leyes de limpieza de sangre. Ah, bueno, eso sí. Sí, pero... Sí, no, es fundamental. Eso es lo que hace que España sea un país tan mediocre hasta hoy. Ya, pero había maneras de Bueno, yo creo que ese es un soslayar problema grave. lo de Sí, ahora cambio totalmente la pregunta a una cosa que es, de todo lo que has explicado sobre estrategia, táctica y doctrina militar, y después la evolución hasta lo que es la propaganda, digamos, cultural, institucional. O sea, hay un señor que sabe mucho hablando de estas cosas en el cuarto milenio, que es el coronel Pedro Baños. Entonces yo quiero preguntarte, ¿a ti qué tal te parece el coronel? Porque es No un, le coronel, sigo, un no. coronel de infantería. No le sigo, yo he llegado a este conocimiento a través de otras cosas. O sea, yo he llegado a este conocimiento a través de yo he participado en más de 500 libros. Debo estar ya por los 700. Es un señor que me inquieta, ¿no? Porque a ver, este trabaja para los servicios de información españoles, pero al mismo tiempo el cuarto milenio muy estadounidense, muy ocultista. Pero bueno, Ignacio, no tiene nada que ver ahora. Eso, por eso he dicho que he Pedro cambiado el Baños. asunto. No, pero está bien que lo hablemos, ¿no? Esa es la pregunta. Tú no tienes Maite, una formación de y este luego Enrique, que No, más allá. y Bueno, sí. Margarita. No, yo ya termino. Te felicito porque la verdad es que ha sido súper interesante. Y has tocado tantos temas que tendrías que abrir ahí. Claro, que son muchas sobre cosas. Esos temas, sí. Pero vamos a ver, te voy a hacer una reflexión y una pregunta. Precisamente ayer lo hablaba yo con mi marido, que, vamos a ver, el sentido del respeto al contrario me refiero a que no piensa igual. Sí. Los caballeros, al decir a tus hijos que sean caballeros y tal, eso me ha iniciado el decirte esto. El respeto a la jerarquía. Y ahora, pues, no sé, desde que se murió Franco todo el mundo está en contra de las jerarquías porque dicen que todos los jerarcas son dictadores. Eso es una estupidez. En todas las sociedades tiene que haber una jerarquía, tiene que haber un director de hospital, tiene que haber o sea, No, y no pasa nada, y ¿verdad? no se respeta. Claro, Sí, pero pasa una cosa. Después de la Segunda Guerra Mundial se respetaba el honor, la jerarquía, todo eso. Pero luego, ¿qué ha pasado para que todo eso se vaya al garete? Y hoy la gente joven dice, tu jefe, me queda tu jefe. Yo el rato de trabajo y luego no hay respeto ni a la cultura, ni a la personalidad del individuo, no hay respeto a los ancianos, ni a los niños. O sea, esto es una debacle. ¿Y por qué se ha producido esa debacle? Cuando en realidad, y más en España, el sentido del honor, el sentido de la justicia, el que no se necesitaba un notario para vender una de esas de 1.000 millones, porque se estrechaba la mano y el honor estaba. Todo eso, ¿por qué se ha ido al cabeza? Y ahora te digo la segunda cosa que te iba a decir. ¿Cómo vamos a poder enfrentarnos a todo esto que se nos viene encima? Que fíjate tú, lo digo para que no se me olvide, están aprovechándose de la diversidad, de la inclusión y de la igualdad. ¿Por qué? Porque eso convence a todo el mundo. La diversidad, porque tal, y todo el mundo dice, es verdad, y todos somos iguales. Mentira, no somos iguales. Porque tú vales para una cosa, yo valgo para otra.
Y cada uno debería hacer para aquello, para lo que vale, para enriquecer una sociedad igualitaria. Pero no somos iguales. Y lo de la inclusión, lo mismo. A todo el mundo hay que incluirle. Pues no. Pero tú te pones en esa postura y eres el diferente, el que está excluido, el globalista, el que no quiere aceptar. Entonces, resulta que esos somos minoría. Y como somos minoría, estamos ahí. ¿Qué vamos a hacer para poder afrontar toda esta amalgama de cosas que nos están metiendo con esa sutileza? Porque fíjate tú que nos lo ponen como cosa buena. La diversidad es estupenda porque somos... Y claro, tú dices, no, yo no estoy de acuerdo. Es que es como lo de las vacunas, igual. Han partido la sociedad, han partido las familias. Pero sí hay familias que se han dejado de hablar porque uno estaba vacunado y otro no. O sea, están troceando con cosas que aparentemente son buenas, pero eso tiene como consecuencia algo muy gordo. Son con mensajes que son buenos. La ignorancia. Exacto. Es que tenemos una barbaridad de gente ignorante, pero no solo en España, en el mundo entero. Claro, La gente se lo cree todo. por eso es más Porque fácil. la puñetera, televisión y el Apple y el Wikimedia, La propaganda. la gente se pone, como tú dices, delante de una pantalla y se traga todo lo que le echan. Y además luego, aunque sean gente, a mí me sorprende que gente preparada, médicos, filósofos, y se lo creen. Pues yo digo, Dios mío, ¿cómo puede ser? Bueno, pues ¿cómo se combate esa ignorancia? A ver, ¿Cómo nos enfrentamos a eso que se nos viene? A ver, primero, pensando que nos estamos enfrentando a un totalitarismo gravísimo. Claro. Segundo, hay que aceptar la opinión, venga de quien venga, pero él a cambio nos tiene que aceptar la nuestra. O sea, si tú piensas que los nanorobots que te han metido a través de la vacuna hace que tenga la voz metalizada, pues yo te lo aceptaré, te podré rebatir, me tiraré una tarde discutiendo contigo, no, pero te voy a aceptar y te voy a querer igual. Te voy a querer igual. Fíjate que es parte de una cosa que se nos ha olvidado, del amor por los amigos y por la familia. Y ese es el principal combate. El combate, ellos piensan que están aquí, están muy despistados. El combate está aquí, porque si hay amor, si sigue habiendo familias, tenemos todavía, hay guerra, hay partido. Margarita, y después cerramos ya con Enrique. Nada más que cuando he dicho que mejor no se haga una película sobre algo de la historia de España, es porque aquí nos ponen verde. Esa última película que se hizo sobre los últimos de Filipinas, es que nos ponían verde. Pero es que como son tan progres aquí los del cine, pues claro, la historia de España pues es un horror para ellos y bueno, pues y nosotros también. Y el García, José Luis García es el único, pero al pobre nunca le dan financiación. O sea, o es muy difícil porque él lo dice, ahora está mucho en la radio, pues que no, que lo de No, ya no hacer produce. una película, Que no le daban pues, financiación. exactamente, pues es muy difícil. Y es que Mientras que otras si basurillas hace una película, criminales. los directores que hay en España sobre la historia de España no van a poner a caer de un burro. Bueno, esa es una guerra que no vamos, o sea, que no vamos a ganar en años, porque sobre todo es una guerra contra ignorantes. No hablo de ella que sea en progreso, ¿no? Es que me molestaría que la gente del otro lado, por decirlo así, sea igual de ignorante. En este caso ellos dicen progresistas, pero yo soy mucho más progresista. Yo creo en el progreso, de progresar, no en la progresía, sino que hay que progresar entre todos. Pero me molesta que además se hayan apropiado, igual que ellos se molestan, que yo me haya apropiado de un término que es patria, a mí me molesta cuando os digan que es que te has apropiado de la patria. Sí, pero tú te has apropiado del progreso, que es tan importante para que una nación avance. Y como te has apropiado de él, la nación no avanza. Sí, porque hicieron una película hace ya unos años, pero tampoco mucho, sobre la duquesa, la princesa Éboli. de Éboli, y el malo de la película era Felipe II. Era malo, pero vamos. Y la princesa de Éboli, pues que era una espía a favor de los Países Bajos, pues resulta que era la buena. Claro, es que aquí te hacen una A mí me película. parece como increíble. Felipe González era, digo Felipe González, fíjate que es lo que me ha salido aquí hablando. Felipe II, fíjate, me ha traicionado tanto, ese es el gran hermano que hemos visto antes, ¿verdad? Ha sido gran hermano.
Felipe II era uno de los hombres más modernos de su época. Cuando se convierte en un hombre tan oscuro, dices que sí, claro, se hizo viejo y se volvió tenebroso. Bueno, aparte para morir con la edad que murió, que era entre 60 y 70 años, ahora mismo no recuerdo exactamente. Sí, exactamente. O sea, murió, era el más viejo de la corte en ese momento, y murió no solo enfermo, sino deprimido, porque había tenido 13 hijos, había sobrevivido él a todos, y le habían sobrevivido solo 2, ¿vale? Solo 2. Y no el y mejor. por el camino había dejado una mujer a la que quería mucho, que es la mujer esta francesa, a la que adoraba. Isabel de Valois. Exacto. Enrique, como sabemos que tú vas a tener un debate más amplio con Ricardo en un café o en una cerveza, no, ahora si quieres comentar alguna cosa de lo que ha dicho Ricardo, breve, porque ya nos hemos pasado No, el voy a tiempo. comentar muy breve, en el sentido de que, bueno, si yo impulsé a Ricardo a que viniera aquí es precisamente por esa fuerza de lo gráfico que tiene, ¿no? Por ejemplo, cuando habéis tocado lo del coronavirus, ahí donde pones todo el mundo viendo la televisión, un señor y que tiene el corona ahí en la tele, ¿no? Pues es meterlo así por los grandes medios. Las dos últimas señoras que han intervenido tienen mucha razón, en el sentido de que si mantienes la televisión, estás consiguiendo que todos los medios que tenemos hoy a nuestro alcance, pero manejados desde el punto de vista de estrategia política o estrategia nacional, sean apabullantes. Pero es tan sencillo como desconectar el teléfono, desconectar la tele, tener información, no ser ignorantes y recurrir a aquellas personas que de verdad saben. Desconecta incluso las palomas mensajeras, nos quedamos simplemente con el bulo, qué dices tú o qué digo yo, con el rumor que se propaga todavía mucho más rápidamente, y hablando la gente y no cortándola y confinándola y separándola, nos enteraremos de muchísimas cosas más. ¿Cómo me he enterado yo que, resumiendo esta situación que vivimos, es tan sencillo como esto? Estrategia, como lo has dicho clarísimamente, Rusia, Estados Unidos, China. Para eso, una vez que cae la Unión Soviética, se diseña cómo conseguir Estados Unidos mantenerse en el poder. Vale, a alguien se le ocurre, y ahí está en los archivos de la Fundación Rockefeller, lo del virus, para meter miedo, virus de laboratorio, conocemos sus padres, es precisamente Stefan Barik, el padre en Carolina del Norte, su madre Xi Zhengli en Wuhan, con su amigo Lin Piao y Lin Fao, el especialista en la espiga de los coronavirus. Quien nos lo dice, Li Menyan. Bueno, bastan estos tres señores, tengo muchísimos más para saber qué es un virus militar. A propósito, para hacerse con el control del mundo. Pero están todos de acuerdo porque estamos en un momento de armas biológicas, edición de ADN. En lugar de terminar con una catástrofe termonuclear, vamos a ver si con coronavirus o los virus que podamos manejar, pudiéramos hacer, por ejemplo, virus étnicos, virus que solamente afecten a japoneses. Nos cargamos los japoneses. Virus que solo afecten a norteamericanos, pues nos cargamos los norteamericanos. Virus que afecten solo a los negros, nos quedamos sin población negra. No podemos, no puede. Somos la misma especie. Lo que ocurre respecto a lo que han dicho ahora, ¿cómo sale? Vamos a ver, la idea de que yo doy y cómo conseguí esto, informarme a los 5 meses, ya sabía yo todo esto, en el 2020, después de ser de los poquísimos que ha pasado el corona, el COVID, de verdad, 17 días con fiebre, porque solo conozco a 5 personas que de verdad lo hayan pasado, pues es a base de aquello de contrasta la noticia, créete lo que te digan, pero contrástalo con lo otro, recurre a la filosofía, ten discernimiento y siempre apunta las cosas y procura contrastarlas. Y verás dónde está la verdad, dónde está la mentira. Porque hay dichos como aquello de se puede engañar a muchos, pero no siempre y no a todos. La mentira tiene las patas cortas. Y te cuento, si lo ponemos en imágenes y gráficamente, como tú has hecho ahí, Estados Unidos, China, las potencias mundiales, las que de verdad le interesa manejar todos estos medios de comunicación, medios de presión, para sacar, como siempre, negocio. Y bueno, lo voy a dejar porque luego hablaremos de Es que si no nos van a regañar. Solo quiero deciros una cosa que estoy aplicando en mi vida últimamente. Y discernimiento. creo
más allá del discernimiento, lo que tenemos que aplicar a todo es fe. Os va a parecer muy raro. Ven, A mí me ha pasado fe. Cada uno la nosotros suya. mismos. Mira, cuando yo iba al campo con los muchachos, practicábamos que cada uno era consciente de su fe y la practicaba. La suya, cada uno la suya. El ateo la suya, el creyente la suya. Pero, quiere decir, era coherente consigo mismo y practicaba su fe. En estos momentos difíciles, que yo creo que es un momento de evolución a la fuerza de la humanidad, lo que tenemos, ya sé que os resultará raro, a lo mejor fuera de lugar, es familia, tener fe, hacer mucha introspección y luchar y resistir. Es lo que podemos hacer contra estos poderes y contra estas fuerzas que vienen de fuera. Entonces, yo solo os digo fe. Hay que tener fe, hay que practicarlo, hay que estar con la familia. Muy bien. Antes de cerrar ya el acto, el próximo miércoles 18, en la serie de Pensamiento y Filosofía, nos va a hablar Ángel Martínez Samperio de Saramago, Política, Sociedad y Vida. Y fundamentalmente hoy agradecer a Ricardo toda su fluidez, sus conocimientos y lo bien que lo ha sabido explicar y comunicar, y esperamos contar contigo y con alguna persona que nos traigas más. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Gracias por la paciencia de escucharme. Dura un poco más. Pero bueno, espero que haya sido interesante y hasta otra. Es un placer conoceros. Afortunadamente, hoy estaba pendiente.